Mi hermana robó un bebé para eclipsar mi boda, luego intentó culparme por su arresto. Apareció sin invitación, sosteniendo al hijo de otra persona, fingiendo ser la madre perfecta. Luego llegó la policía. Y la vi ser arrastrada esposada, frente a todos. Arruinó mi día tratando de robarse la atención, ahora enfrenta 5 años. Crecer con mi hermana mayor, Laura, fue como vivir constantemente dentro de una olla a presión. Nos llevábamos solo 2 años, pero se sentía como una eternidad, principalmente porque cada cosa entre nosotras era una competencia. Y no me refiero al tipo saludable y motivador. Me refiero a una rivalidad despiadada que comenzó en la escuela primaria y nunca cesó. Ella siempre tenía que ser la mejor y yo no estaba dispuesta a dejarla ganar sin luchar. Nunca tuvimos ese vínculo de hermanas mejores amigas. De hecho, apenas nos soportábamos. Desde las calificaciones hasta los deportes, amigos, ropa, solicitudes universitarias, lo que sea, competíamos por ello. En casa, apenas hablábamos. Fingíamos cuando la familia nos visitaba, como si todo estuviera bien, pero todos podían sentir la tensión. Incluso nuestros padres sabían que algo andaba mal, pero nunca intentaron ayudarnos a resolverlo. Creo que pensaban que si nos empujábamos lo suficiente, ambas seríamos exitosas. Mirando atrás ahora, creo que esa constante necesidad de superarnos nos afectó más de lo que nadie se dio cuenta. Cuando Laura cumplió 18 y se fue a la universidad, recuerdo finalmente poder respirar. La casa se sentía más ligera, como si ya no tuviera que andar con cuidado todo el tiempo. Ella fue a una prestigiosa escuela de negocios y se aseguró de que todos lo supiéramos. Cada vez que volvía a casa por vacaciones, hablaba de sus clases, sus prácticas y sus eventos de networking como si ya fuera una CEO de una empresa del IBEX 35. Claro, una parte de mí estaba celosa, pero más que nada, solo quería superarla. Eso se convirtió en mi misión, vencer a Laura en su propio juego. Y cuando fui aceptada en una universidad de la Ivy League, sentí que finalmente había dado un golpe que conectó. Por una vez, yo era la que recibía toda la atención. Todos lo celebraron y pude ver que eso le afectó. Esperaba que terminara ahí, que tal vez finalmente lo consideráramos empate, pero, por supuesto, eso no sucedió. En cambio, anunció que estaba iniciando su propia empresa y con algo de ayuda de nuestro padre, realmente despegó. Unos años después, se mudó a Japón para expandir el lado tecnológico de su negocio. Y explotó de una manera para la que no estaba preparada. Nuestros padres estaban tan orgullosos, constantemente hablando de sus logros y de cómo estaba viviendo su sueño. Mientras tanto, yo acababa de terminar la universidad y no me sentía ni de cerca tan victoriosa como pensé que lo haría. Conseguí un trabajo justo después de graduarme, pero no era glamuroso y no me hacía sentir exitosa, no cuando se comparaba con la brillante y viajera carrera de Laura. Entré en pánico y renuncié, pensando que algo mejor aparecería, pero no fue así. Esa fue una de las decisiones más tontas que he tomado, y la lamento hasta el día de hoy. Debería haberme quedado y ascendido como una persona normal, pero estaba demasiado atrapada en esta carrera imaginaria que había estado corriendo contra mi hermana durante la mayor parte de mi vida. Después de renunciar, me congelé. Seguía esperando que alguna oportunidad increíble simplemente cayera en mi regazo, pero así no funciona la vida. A medida que pasaban los meses y nada cambiaba, me deprimía más y más. Y cada vez que mis padres mencionaban casualmente a Laura y su próspero negocio en Japón, dolía. Sonreía y asentía, fingiendo que estaba feliz por ella, pero por dentro, estaba amargada y avergonzada. No podía decir cómo me sentía realmente sin sonar mezquina o celosa, así que simplemente lo reprimía todo. Lo peor era saber que estaban orgullosos de ella y decepcionados de mí, incluso si no lo decían abiertamente. Odiaba sentir que los había fallado, a ellos y a mí misma, pero no sabía cómo arreglarlo. Mirando atrás, me doy cuenta de que esta competencia tóxica en la que nos empujaron no solo arruinó nuestra relación, también erosionó mi autoestima. No vivía para mí misma, vivía para vencer a Laura. Y cuando no podía, simplemente colapsaba bajo el peso de todo. Después de renunciar a mi trabajo y ver cómo pasaban los meses sin que nada cambiara, toqué lo que solo puedo describir como fondo emocional.
Estaba estancada, financieramente, mentalmente, todo se sentía pesado y vacío. Los días se difuminaban y apenas me reconocía. Me despertaba tarde, deslizaba sin rumbo por ofertas de trabajo para las que no tenía energía de postularme, y me preguntaba cómo todo se había descontrolado tanto. Mientras tanto, el nombre de Laura seguía resonando en las conversaciones familiares, como una especie de niña dorada intocable que nunca cometía un error. Ni siquiera podía pagar mi propio alquiler sin llamar a mis padres, quienes comenzaron a enviarme dinero cada mes, siempre con ese tono de decepción silenciosa que prácticamente podía escuchar a través del teléfono. Prometía que les devolvería cuando me recuperara, pero en el fondo, ni siquiera me creía a mí misma. Eso lo empeoraba. Sentía que me ahogaba en vergüenza, comparándome no solo con Laura sino con la versión de mí que pensé que sería a estas alturas. Eventualmente, me cansé tanto de lamentarme que descargué una aplicación de citas, no porque buscara amor, sino porque necesitaba una distracción. Necesitaba sentir algo más que fracaso. Las primeras semanas estuvieron llenas de deslizamientos olvidables y citas aún más olvidables. Mayormente chicos que solo querían acostarse, y yo no estaba en el estado mental para importarme. No buscaba conexión, solo quería escapar de mi propia realidad por unas horas a la vez. Luego, una noche, hice match con un chico llamado Javier. Su perfil no era ostentoso, pero algo en él se sentía genuino. No intentaba demasiado, solo un chico normal con una sonrisa cálida, una biografía graciosa y una vibra tranquila que no podía explicar. Comenzamos a chatear y de inmediato, la conversación fue diferente. Hacía preguntas reales, daba respuestas reflexivas y realmente parecía interesado en quién era yo más allá de lo superficial. Resulta que había sido un estudiante de honor en la secundaria, pero había elegido seguir su pasión por la comida, en lugar de perseguir un título lujoso. Trabajaba como cocinero en un restaurante sólido de la ciudad y disfrutaba cada minuto. Había algo tan refrescante en eso, en él. No parecía importarle demostrarle nada al mundo como yo siempre sentí que debía hacer. Cuando me pidió salir después de un par de semanas hablando, me dijo directamente que no buscaba algo casual. Dijo que salía con intención, esperando encontrar a alguien con quien construir una vida. No estaba segura de estar lista para eso, pero había algo tan desarmante en su honestidad que decidí ir de todos modos. Pensé que, al menos, disfrutaría de una conversación real y una comida decente. Pero esa primera cita resultó ser mucho más de lo que esperaba. Conectamos al instante, no solo de manera coqueta o superficial, sino en una forma profunda, con una comprensión silenciosa. No sentí que tenía que actuar o impresionarlo. Podía ser yo misma, con mi vida desordenada y todo, y él me hacía sentir que eso era suficiente. Esa noche lo cambió todo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez no estaba rota. Que tal vez todo este lío en el que estaba no era el final de mi historia. Javier no me rescató, pero estar con él encendió una chispa que casi había olvidado que existía. Una chispa que me recordó quién era cuando no intentaba ser mejor que otra persona. Y por primera vez en años, quise avanzar, no por despecho o competencia, sino por mí misma. Aproximadamente 3 meses después de empezar a salir con Javier, descubrí que estaba embarazada, y decir que me tomó por sorpresa sería quedarme corta. Recuerdo estar sentada mirando la prueba como si no pudiera ser cierta, como si el universo se hubiera equivocado y enviado este giro de vida a la persona equivocada. Mi primer instinto fue el pánico, no porque no quisiera al bebé, sino porque no estaba segura de cómo lo tomaría Javier. Todavía nos estábamos conociendo, y aunque todo se sentía tan real y fácil entre nosotros, esto no era algo que ninguno de los dos había planeado. Pero al mismo tiempo, había una calma extraña dentro de mí, como una vocecita susurrando que todo iba a estar bien. Y en el fondo, sabía que quería al bebé. No se trataba de demostrarle nada a nadie, ni a mis padres, ni a Laura. Simplemente se sentía bien de una manera que no podía explicar. Aún así, estaba aterrada por cómo podría reaccionar Javier. Pero cuando se lo dije, su rostro no se torció de miedo ni frustración como había imaginado. En cambio, me miró con una calma profunda y firme, y me dijo, «Es tu cuerpo y tu decisión, pero elijas lo que elijas, estoy contigo».
Y cuando le dije que quería quedarme con el bebé, juro que vi la sonrisa más grande que jamás haya visto en un hombre. Me dijo que había estado esperando eso, pero no quería presionarme ni parecer un loco. Desde ese momento, estábamos totalmente comprometidos. Decidimos que no nos casaríamos apresuradamente solo porque íbamos a tener un bebé. Acordamos vivir juntos, criar a nuestro hijo y crecer en esta nueva vida juntos antes de hacer un compromiso de por vida. Se sintió como la decisión correcta para nosotros. Unas semanas después, descubrimos que no íbamos a tener solo un bebé, sino gemelos. Creo que me reí y lloré al mismo tiempo cuando el doctor lo dijo. Javier solo me tomó de la mano y asintió como diciendo, bueno, vamos a hacerlo. Se mudó poco después y conocí a sus padres al poco tiempo. Me recibieron como si ya fuera parte de la familia, sin juicios, sin miradas raras, solo calidez genuina. Fue la primera vez que vi cómo era una familia equilibrada y saludable. No eran perfectos, pero se amaban sin llevar cuentas. Y eso era algo que nunca había experimentado de primera mano. La madre de Javier me llamaba para saber cómo estaba, me traía comida y compartía pequeñas historias sobre cuando Javier era un bebé. Me sentía segura allí. Sabía que necesitaba contarles a mis propios padres, pero lo temía. Tenía esta imagen en mi cabeza de lo decepcionados que estarían, de cómo pensarían que estaba desperdiciando mi educación, tirando mi futuro solo porque me había enamorado. Lo pospuse tanto como pude, pero a los 4 meses ya no podía ocultarlo. Así que los invité a mi casa e hice que Javier estuviera conmigo para apoyarme. Temblaba cuando les conté, no solo sobre el embarazo, sino sobre todo. ¿Qué estábamos viviendo juntos? ¿Que iba a quedarme con los bebés? Esperaba gritos, tal vez lágrimas, definitivamente algún tipo de juicio. Pero lo que obtuve fue todo lo contrario. Estaban felices. Genuinamente felices. Mi madre lloró y me abrazó, y mi padre se veía orgulloso de una manera silenciosa y emocional que no esperaba. Cuando les dije que íbamos a tener gemelos, mi madre casi se desmaya de la emoción. Comenzaron a planear un baby shower ese mismo día. Fue surrealista. Recuerdo estar sentada en medio de mi salón pensando, esto no es como pensé que iría. Y cuando mencioné lo sorprendida que estaba por su reacción, se quedaron callados y dijeron algo que se me quedó grabado. Admitieron que no habían hecho un gran trabajo criándonos en lo que respecta al apoyo emocional. Dijeron que pensaban que empujarnos a Laura y a mí a competir constantemente nos haría más fuertes, más exitosas. Pero ahora se daban cuenta de que tal vez había hecho más daño que bien. Me dijeron que estaban orgullosos de las dos, no por los currículums o los logros, sino por haber afrontado la vida y dar lo mejor de nosotras. Y dijeron que estarían ahí para mí, pase lo que pase. Por primera vez en mucho tiempo, les creí. Finalmente sentí que podía soltar ese peso que había estado arrastrando durante años, y fue una de las sensaciones más liberadoras que he experimentado. Ese apoyo me sostuvo durante el resto del embarazo y me hizo creer que tal vez, solo tal vez, podría construir algo mejor, no solo para mí, sino para mis futuros hijos. Justo cuando mi vida por fin empezaba a estabilizarse, algo tranquilo en lo que podía respirar sin mirar constantemente por encima del hombro, Laura regresó. De la nada, después de 2 años de silencio, volvió de Japón con un bebé en brazos y toda una nueva historia que contar. Me enteré por familiares, ni siquiera directamente por ella, que se había casado en una ceremonia privada y que había dado a luz a un bebé milagro un par de meses antes. Nadie sabía siquiera que estaba embarazada. Dijo que quería que fuera una sorpresa para todos, lo cual, viniendo de Laura, sonaba más a espectáculo que a gesto sincero. Afirmó que su esposo aún estaba en Japón por trabajo y que trajo al bebé para que la familia pudiera conocerla. El momento no pudo ser más sospechoso. Mi boda se acercaba, y de repente toda la atención estaba de nuevo sobre Laura, su bebé, su boda secreta, su regreso de ensueño. Traté de no dejar que me afectara. En serio lo intenté. Me repetía que este era mi momento, mi felicidad, y que nada de lo que ella hiciera podía quitármelo. Pero mentiría si dijera que no dolió. El grupo familiar se llenó de fotos del bebé y comentarios sobre lo increíble que se veía Laura, lo feliz que debía estar, lo afortunada que era esa niña.
Era como si yo desapareciera en el fondo, otra vez. Aún así, mantuve mi distancia. Me quedé callada, no interactué con ella, no busqué drama. Pero no importó, Laura no necesitaba invitación para hacer un desastre. Se metió de lleno en el chat familiar con su marca registrada de sarcasmo y cumplidos envenenados, lanzando pequeñas indirectas sobre mis decisiones sin mencionar mi nombre. Comentarios sobre cómo algunas personas se apresuran demasiado, como la maternidad no es para cualquiera, como su hija era un regalo del universo tras años de planificación y disciplina. Era sutil, pero sabía exactamente a quién iban dirigidos esos comentarios. Mis padres también lo notaron y me pidieron que la ignorara, diciendo que estaban intentando hablar con ella, hacerle ver lo tóxico que se había vuelto todo esto. Querían que encontráramos un punto en común, que volviéramos a ser hermanas. Pero Laura no estaba interesada. Según ellos, cuando lo mencionaron, se rió y dijo que yo era una perdedora amargada con una crisis, y que nuestros padres solo intentaban consolarme porque no podía mantener el ritmo. Insistió en que ella era la única que merecía su orgullo porque había logrado más, hecho más y vivido la vida correctamente. Fue entonces cuando me di cuenta de que no quedaba nada que salvar. Me cansé de fingir que solo era una hermana competitiva o que todo era un malentendido. No. Laura había hecho de su misión menospreciarme y torcer cada momento de mi vida para reflejar su propia superioridad. Salí del grupo familiar poco después. Mis padres lo entendieron, aunque pude notar que estaban decepcionados. Esperaban que ella recapacitara, especialmente en las fiestas, pero esa Navidad fue una pesadilla. Laura fue insoportable. Hizo que todo girara en torno a ella, el bebé, su empresa, su vida en Japón. Me lanzaba miradas altaneras desde el otro lado del salón y hacía comentarios exagerados como: «Espero que estés feliz por mí», con una falsa sinceridad que me ponía la piel de gallina. Tuve que irme temprano solo para no derrumbarme frente a todos. Después de eso, mis padres intentaron una vez más razonar con ella. Les dijo directamente que no le importaba cómo me sintiera y que no iba a dejar de presumir solo porque me incomodaba. Esa fue la gota que colmó el vaso. Les dije a mis padres que la cortaba de mi vida para siempre y por primera vez, no intentaron hacerme cambiar de opinión. Todos estuvimos de acuerdo en que era la decisión más sana, para mí, para Javier y, especialmente, para los niños. No había hablado con Laura desde entonces. En ese punto, era solo un nombre en mensajes viejos y un mal recuerdo que no necesitaba arrastrar a la vida que intentaba construir. Pero pronto descubriría que Laura no había terminado, ni de lejos. Siempre imaginé que mi boda sería hermosa y un poco caótica en el sentido divertido y típico. Quizás alguien tropezaría durante un brindis o un niño pequeño lloraría durante los votos. Pero nunca imaginé sirenas de policía, un bebé gritando y a mi hermana siendo llevada esposada. El día comenzó perfecto. El clima era ideal, el montaje en la finca de la tía de Javier parecía salido de una revista y por una vez sentí que era el centro de algo bueno. Estaba a punto de casarme con el hombre que amaba, el padre de mis hijos, y por unas horas nada más importaba. Tenía la esperanza silenciosa de que, tal vez, Laura se mantuviera al margen. Obviamente no la había invitado. Después de todo lo que había dicho y hecho, no había forma de que fuera bienvenida. Pero aparentemente eso no la detuvo. En algún momento entre la ceremonia y la recepción, la vi. Estaba ahí de pie como si fuera parte del evento, con su bebé en brazos, sonriendo a los invitados como si fuera su fiesta. Se me cayó el alma al suelo. Javier me tomó la mano de inmediato, y mis padres, ya tensos, intentaron calmarme. Me recordaron que hacer una escena solo jugaría a su favor. Si quería atención, lo peor que podía hacer era dársela. Intenté respirar profundo, recordarme que este era mi día, no el suyo. Decidimos ignorarla y lidiar con eso más tarde, lo cual, en retrospectiva, fue un error. La finca no tenía seguridad real. Era una boda estilo jardín, informal e íntima, lo cual probablemente explica cómo entró tan fácilmente. Pensamos que mientras no estuviera arruinando activamente algo, no valía la pena convertir mi boda en una confrontación. Pero Laura no necesitaba un micrófono para causar daño. Se paseó por la recepción, hablando con quien quisiera escucharla, contando cómo su bebé era un milagro, cómo ella había hecho todo como se debe,
primero casarse, luego tener hijos, y lanzando indirectas no tan sutiles sobre cómo algunas personas ni siquiera podían hacer eso bien. Sonreía con los dientes apretados mientras los invitados me susurraban lo que estaba diciendo. Me repetía a mí misma que debía elevarme por encima, no dejar que contaminara mi día. Pero me fue agotando. Estaba a segundos de explotar cuando todo se salió de control de la forma más inesperada posible. Un momento intentaba mantener la calma, y al siguiente, todo el lugar estaba invadido por la policía. Sin advertencia, sin explicación, solo luces intermitentes, agentes bloqueando las salidas y una oleada de pánico que recorrió la multitud como una tormenta. Por un instante pensé que alguien había llamado por una amenaza o que algo había pasado afuera, pero entonces vi que los policías iban directamente hacia Laura. Una mujer lloraba desconsoladamente, aferrada al bebé en los brazos de Laura, gritando que era suyo. Todo se sentía como una pesadilla surrealista. Los siguientes minutos fueron caos, gritos, esposas, invitados boquiabiertos, y Laura completamente atónita mientras la policía se la llevaba. Fue solo después, cuando se calmó todo, que supimos lo que realmente había pasado. El bebé que Laura había estado paseando como suyo no lo era en absoluto. Todas esas fotos que publicó, todas esas historias sobre bodas secretas y embarazos milagrosos, eran falsas. Había robado fotos del perfil de una amiga, se había photoshopeado en ellas y había hecho pasar a la bebé como suya. Incluso las veces que la trajo de visita, solo estaba cuidándola. Había estado viviendo con una amiga desde que regresó de Japón, durmiendo en su sofá mientras buscaba un lugar. Esa amiga tenía un bebé y Laura había estado ayudando, al principio. Pero el día de mi boda, llevó las cosas demasiado lejos. Temprano en la mañana, mientras su amiga y el esposo dormían, se llevó a la bebé sin permiso y la trajo a mi boda como si fuera un trofeo retorcido. Cuando los padres se dieron cuenta de que su hija no estaba y que Laura no respondía llamadas, entraron en pánico y contactaron a la policía. Afortunadamente, Laura había estado obsesionada hablando de mi boda durante semanas, así que no tardaron en adivinar a dónde había ido. Así fue como la encontraron y la arrestaron ahí mismo, frente a todos. Mi boda se convirtió en una escena de documental de crímenes reales. Los invitados se fueron temprano, algunos en estado de shock, otros susurrando al salir. Me quedé ahí, paralizada, de la mano de Javier, preguntándome cómo habíamos llegado a ese punto. Antes pensaba que Laura era solo una competidora, alguien a quien nunca lograba alcanzar, pero ese día me di cuenta de que era otra cosa completamente distinta. Alguien que había perdido el contacto con la realidad. Alguien que prefería fingir ser madre y cometer un delito antes que dejarme tener un solo día para mí. Y aun después de todo eso, encontró la manera de hacerlo sobre mí. Porque más tarde, desde donde fuera que la tuvieran detenida, logró mandar un mensaje diciendo que yo era la razón por la que había colapsado. Que la había empujado a un quiebre al restregarle mi boda e hijos en la cara. Como si hubiera estado tramando durante años destruir su vida. Fue entonces cuando mis padres me llamaron y me pidieron lo impensable, que la ayudara. Querían que convenciera a sus amigos de retirar los cargos. Que dijera que ella no estaba bien y que era culpa mía por llevarla al límite. Que tal vez, si mostraba algo de compasión, no terminaría en prisión. No podía creer lo que escuchaba. Después de todo lo que había hecho, no solo a mí, sino a los padres de esa bebé, ¿querían que yo limpiara su desastre? Ese fue el momento en que supe que debía trazar una línea que no se cruzaría nunca más. En los días que siguieron al desastre de la boda, traté de aferrarme a la poca alegría que quedaba de haberme casado con Javier, pero fue difícil. Cada vez que pensaba en nuestros votos, nuestro primer baile, nuestras miradas compartidas en medio del salón, todo quedaba opacado por el caos que Laura había provocado. Los titulares, los rumores, las llamadas interminables de parientes lejanos que de pronto tenían opiniones sobre todo, fue agotador. Pero nada dolió más que la presión de mis propios padres. No dejaban de llamar, suplicándome que hiciera algo. Que interviniera. Que fuera la persona madura. Decían que Laura estaba en caída libre y necesitaba ayuda, que tal vez si hablaba con sus amigos y les hacía ver que no era una amenaza, aceptarían no presentar cargos. No lo podía creer.
Después de toda la guerra emocional que había librado contra mí durante años, después de humillarme en mi boda y casi destruir el único día feliz por el que había luchado tanto, querían que la salvara. Al principio ni siquiera respondí. Dejé que los mensajes se acumularan, que los buzones de voz quedaran sin escuchar. Pero eventualmente los llamé, no para aceptar, sino para dejar clara mi postura. Les dije que no iba a mentir ni encubrir a alguien que había cruzado todos los límites imaginables. Que Laura necesitaba ayuda, sí, pero no del tipo que implicaba que yo limpiara sus crímenes. Les dije que si terminaba en prisión, sería por sus propias decisiones, no por las mías. Y por primera vez en mi vida, no me sentí culpable al decirlo. Creo que estaban atónitos. Por una vez, no buscaba su aprobación, solo intentaba proteger mi paz. Unos días después, tomé la decisión más difícil de mi vida, corté el contacto con ellos. Mis padres me habían apoyado durante el embarazo, me ayudaron cuando nacieron los gemelos, y siempre estaré agradecida por eso. Pero su incapacidad de ver cuán dañada estaba esta dinámica, lo tóxica que había sido durante décadas, hacía imposible seguir adelante con ellos en mi vida. Necesitaba espacio. Necesitaba silencio. Necesitaba dejar de desangrarme solo para que otros se sintieran cómodos. Así que dejé de responder sus llamadas y les dije que necesitaba tiempo para sanar, sola. Javier estuvo a mi lado todo el tiempo. No me presionó, no me juzgó, solo me abrazó cuando lloraba y me recordó que ahora tenía una familia, una que podía construir desde cero con amor, honestidad y límites sanos. Eso significó más para mí que cualquier cosa. En cuanto a Laura, no pasó mucho antes de que las consecuencias la alcanzaran. Sus amigos terminaron presentando cargos. Al parecer, la historia que había estado inventando, que le habían dado permiso para llevarse a la bebé cuando quisiera, no se sostuvo en el tribunal. Las fotos, el engaño, la manera en que presentó a esa niña como su hija ante decenas de personas, todo apuntaba a alguien inestable, alguien peligroso. Ahora enfrenta un juicio, y si la declaran culpable, podría pasar hasta 5 años en prisión. Se habla de que su estado mental podría reducir la sentencia, pero honestamente, eso ya no es asunto mío. Me he lavado las manos. Lo que importa ahora es proteger mi paz, a mis hijos, y la vida que Javier y yo estamos construyendo juntos. Finalmente vamos a tomar nuestra luna de miel, algo tranquilo y simple, solo los dos. Los padres de Javier están cuidando a los gemelos mientras estamos fuera, y confío plenamente en ellos. Solo serán 2 semanas, pero ya se siente como un respiro después de todo lo que hemos pasado. Sin drama, sin conflictos familiares, sin fingir. Solo yo y el hombre que me vio en mi peor momento y aún así eligió construir una vida conmigo. Ahora sé que la paz no viene de ganar la carrera ni de demostrar tu valor a los demás. Viene de elegirte a ti misma, de alejarte cuando algo te rompe en lugar de esperar a que se repare. Y tal vez, por fin, lo he hecho.